Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno. Eh, bueno, esta transmisión tiene como tema el día de hoy hablar acerca de eh, los sueños y Enoch. Eh, Al respecto de una publicación que hice hace algún tiempo con respecto a la gematría de sueño y de Enoch. Así que vamos a estar un poquito conversando unos minutos respecto a, más que nada, cómo podemos vincular eh, em, la instancia de, de nuestros sueños con el nombre Enoch. Bien, em, para empezar voy a mostrar esta publicación que se hizo hace algún tiempo eh, por acá por Instagram, en el Facebook, en nuestras redes sociales, Miss Barbie. Si no nos siguen, por favor nos siguen. También estamos en YouTube. Bueno, Sueño y Enoch es una gematria que está basada en el número 84. Si nosotros buscamos en esta publicación, hace una relación entre la palabra Jalón, sueño, y la palabra Hanok, que es el nombre como nosotros conocemos, Enoch. Y dice que la palabra Halom tiene la misma gematria que la palabra Enoch. Y luego hay una relación entre en el sueño, o sea, Bahalom, que aparece en el Génesis 31:11, por ejemplo. El ángel de Elohim me dijo en el sueño, ¿no? Bahalom, que esta frase en el sueño tiene gematria 86, que es la misma gematria de Elohim. Por lo tanto, el número 86 aparece dos veces, y 86 más 86, es decir, Elohim en el sueño, eh, resulta 172, que es la gematria de Mekubal, es la forma de referirse a aquel que es aceptado, aquel quien es introducido efectivamente de manera correcta a algún círculo, es decir, lo que tradicionalmente se le llamaría a un cabalista, un adepto, ya sea no solamente de Kabbalah, sino también de algún otro círculo de tinte iniciático, ¿no? Entonces, esta gematria 84 que podemos ver en Halom y en Enoch, nos permite pensar acerca de qué vínculo tiene la palabra Halom, sueño, con la palabra o con el nombre de Enoch, ¿no? Entendiendo que efectivamente eh, debemos empezar primero a buscar en qué, en cuál escena podemos encontrar escena o pasaje de la Biblia, podemos encontrar la palabra sueño, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, tenemos en el libro de Génesis, vamos a buscar un ejemplo, Génesis, eh, voy a leerlo. Eh, ok, a ver, vamos a buscar un ejemplo acerca
de lo que es soñar acerca de esta palabra jalón. Estamos en Génesis 28, 12. 28:12, por ejemplo, que es el pasaje de la escalera de Jacob. Y se fue Jacob a Berseba hacia Harán, luego a cierto lugar y durmió allí porque se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar para su cabecera y se acostó en aquel sueño. Soñó con una escalera cuya base estaba en la tierra y cuya cima estaba en el cielo, ¿no? Este es uno de los pasajes donde encontramos esta palabra Halom, como sueño, ¿no? Respecto a este sueño de Jacob. Entonces, la palabra Halom tiene gematria 84. ¿Por qué? Porque se escribe Het, Lamed, Vav, Mem. Esto es 84, 8 más 30 más 6 más 40, ¿vale? Entonces, acá tenemos la gematria 84 y, como decía también, si le agregamos la preposición en el sueño, se forma la palabra Bajalón, y es otro verso en Génesis 31:11, el ángel de Elohim me dijo en el sueño. Entonces, bueno, la gematria 84, de hecho, es también la gematria de, voy a ahora mostrar la palabra o el nombre de Enoch. Acá está. Ok, entonces el nombre Hanoch, que se escribe Het Nun Vav Kaf, tiene gematria 84. Hanoch, que es para nosotros en español es Enoch, tiene gematria 84, es decir, que la gematria 84 es compartida tanto por Hanoch como por Halom, sueño, y Enoch, ¿vale? Entonces, ¿dónde aparece Enoch en la Biblia hebrea? Tiene un breve pasaje, una breve aparición en el Génesis 5:21, y tenía Enoch 75 años cuando engendró a Matusalén, y anduvo Enoch con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años, y tuvo hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años, y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Vale? Entonces, en este relato corto del Génesis 5:21 podemos ver la aparición y la desaparición de Enoch. Fue llevado, anduvo con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y a raíz de a raíz de estos dos versículos, se produce luego una serie de literatura que aparece siglo III, antes de la era común, antes de la era actual, en adelante, con un cierto tinte literario apocalíptico con este personaje Enoch. Textos que son, por supuesto, paralelos o apócrifos al texto bíblico, ¿no? Ya en ese momento se encuentra establecido, ¿no? El texto bíblico. Sin embargo, vamos a ver cómo en estos textos de Enoch nos vamos a vincular a un mundo fundamentalmente asociado o relacionado con los sueños, con Halom. Estamos hablando de la relación que hay entre la palabra Halom, es decir, sueño. Citamos el ejemplo del sueño de la escalera de Jacob en Génesis 28, con el nombre Enoch. El nombre Enoch, este personaje del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, del libro
Bereshit, del libro de Génesis, en donde en 2 versículos aparece que se desapareció que Dios se lo llevó, que desapareció. Y luego de esto se produce una literatura que se encuentra accesible hoy día en traducciones al español. Por ejemplo, yo voy a utilizar la traducción de Díez Macho para leer estos textos de la literatura de Enoch. Esta serie de traducciones de lo que son los libros de Enoch las encontramos precisamente en esta colección que incluye el libro primero de Enoch, el libro de los secretos de Enoch, el libro de Enoch y algunos fragmentos arameos de Enoch, donde se encuentra el libro de los vigilantes, el libro astronómico, etcétera, ¿no? Entonces, esta literatura digamos, agrupa diversas, esta literatura de Enoch me refiero, agrupa diversas tradiciones en la figura de precisamente de Enoch, ¿no? Es decir, el hijo de Jared, padre de Matusalén, séptimo varón descendiente de Adán, Génesis 5. Entonces, en donde aparece pues esto de que no caminó en compañía de Dios y luego desapareció. En esta literatura voy a referirme a algunos pasajes, por ejemplo, en esta sección donde aparece una reprensión a los vigilantes. Dice, Enoch reprende a los vigilantes. Estamos hablando de una literatura en donde nos está llevando a un mundo de ángeles y otras entidades sobrenaturales. Dice que relata el libro 1 de Enoch. Repito, estoy utilizando la traducción de Díez Macho, una traducción de la editorial Cristianidad, una traducción al español de estos textos. Dice, vi en mi sueño lo que ahora digo con lengua carnal y con mi hálito, pues el grande ha dado boca a los hombres para hablar con ella y entender en sus mentes. Entonces, aquí vemos que se hace alusión de que este personaje en sus sueños puede ver, ¿no?, aquellas revelaciones que se les va a aparecer durante pues, toda esta narrativa que aparece en estos textos. Como por ejemplo, estos son los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel, uno de los santos ángeles, que es el ángel del trueno y del temblor. Rafael, uno de los santos ángeles, el encargado de los espíritus, de los hombres. Raguel, uno de los santos ángeles que castiga el universo y las luminarias. Miguel, uno de los santos ángeles encargado de la mejor parte de los hombres y de la nación. Saraquel, uno de los santos ángeles encargado de los espíritus del género humano, que hacen pecar a los espíritus. Gabriel, uno de los santos ángeles encargado del paraíso, las serpientes y los querubines. Vaya, entonces este tipo de revelaciones tiene Enoch en estos textos, pero a través de los sueños. Como dice, por ejemplo, aquí en este otro párrafo. Ahora te mostraré, hijo mío, Matusalén, todas las visiones que he tenido delante de ti. Contaré 2 visiones tuyas antes de tomar mujer ninguna de las cuales se parecía a la otra. La primera aprendí a escribir y la segunda antes de tomar a tu madre vi entonces una terrible visión. Y dice, me vino entonces la palabra a mis labios y comencé a gritar. Está haciendo referencia a visiones que tiene en los sueños. Después vi otro sueño, continúa diciendo, te indicaré todo el sueño. A ti te digo, hijo mío, escucha mi palabra, presta tu oído a la visión del sueño de tu padre. Antes de tomar a tu madre, Egna, tuve una visión de mi lecho. He aquí que salía un toro de la tierra, el cual era blanco, y tras de él una ternera, y con ella salieron 2 becerros, uno de los cuales era negro y el otro rojo. Luego parió otro toro blanco, y luego parieron muchos toros y novillos negros. Vi en mi sueño aquel toro blanco, y cómo éste creció y se hizo un gran toro blanco. Son todas, digamos,
estoy citando ejemplos, ¿no? Para los que recién si se están conectando, están escuchando, citando ejemplos de estas visiones que tiene este personaje Enoch en esta literatura precisamente, ¿no? De Enoch, que gira en torno a este personaje, y está hablando de visiones a través de los sueños. Ahora, además de la Gematria 84, como menciono, es decir, que el nombre Enoch, Hanoch, tiene Gematria 84, el valor numérico 84, que es el mismo valor que tiene el nombre, perdón, la palabra Halom, sueño, 84, ¿no? Halom tiene la Gematria 84 y sueño, y Enoch también tiene Gematria 84. Y esto es porque debemos encontrar aquí una profundidad en el mensaje más allá de, por supuesto, de buscar el entendimiento acerca de Enoch y toda esta literatura que fluyó a partir de estos 2 versículos en el libro de Génesis, capítulo 5, sino que también buscar cuál es el significado alegórico, simbólico, arquetípico de este personaje, de este ser llamado Enoch, Hanoch. Y efectivamente, si es un personaje que tiene un vínculo con los sueños, es decir, con las visiones que se producen en los sueños, entonces busquemos entender qué son los sueños y qué cosas nos comunican los sueños. Y esto es efectivamente una de las cuestiones que a veces puede resultar un poco, muy complejo poder vincularnos a nuestros sueños, ya no solamente como una experiencia de un recuerdo o algún efecto de algo traumático, sino como un camino para el conocimiento de nuestro estado espiritual, de nuestro estado del alma. Y es aquí en donde el sueño, así como permite tener estas visiones para poder, en el caso de la literatura de Enoch, tener estas revelaciones, estas comunicaciones, para nosotros también representa, hablo de nosotros, es decir, para todo ser humano, representa también una especie de comunicación que tenemos a diario con una parte nuestra que durante nuestros estados de conciencia, nuestros estados de vigilia, los estados en donde estamos trabajando, en donde vamos caminando por las calles, cuando estamos leyendo o cuando simplemente estamos sentados, despiertos, mirando algo, esta información se encuentra en otro estado, en otra parte de nuestra mente, y que solamente mediante los sueños puede aflorar y traspasar la barrera de lo inconsciente para manifestarse de alguna manera entonces en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro recuerdo como un sueño, ¿no? Entonces, lo importante aquí de los sueños entonces va a radicar en que los sueños nos pueden mostrar el estado de conciencia, el estado del alma, el estado de nuestra conexión con Dios en el que nos encontramos. Y para esto, pues voy acá a leer un poco acerca también de lo que menciona Carl Jung en su libro El hombre y sus símbolos, en donde dice, por ejemplo, que acerca de la importancia de los sueños, y dice que el hombre emplea la palabra hablada o escrita para expresar el significado de lo que desea transmitir. Su lenguaje está lleno de símbolos, pero también emplea con frecuencia signos o imágenes que no son estrictamente descriptivos.
Aunque estos carecen de significado en sí mismo, adquirieron un significado reconocible mediante el uso común o intención deliberada. Tales cosas no son símbolos, son signos y no hacen más que denotar objetos a los que están vinculados. Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aún una pintura que puede ser conocida en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de un significado corriente y obvio. Podría aparecer, continúa, por ejemplo, en forma de sueños. Por regla general, el aspecto inconsciente de cualquier suceso se nos revela en sueños. Esto es muy importante porque el aspecto inconsciente de cualquier suceso se nos revela en sueños, donde aparece no como un pensamiento racional, sino como una imagen simbólica. Como cuestión histórica, fue el estudio de los sueños lo que primeramente facilitó a los psicólogos investigar el aspecto inconsciente de los sucesos de la psique consciente. Es decir, que nuestra mente inconsciente, lo que tenemos, digamos, en la parte oculta de nuestra mente, ¿sí? Y que no podemos contemplar en los momentos de conciencia, aparecen en los sueños. Y entonces los sueños también se convierten en una especie de lenguaje, en los cuales debemos tener una gran amor y observación. Es decir, amor, ¿por qué? Porque debemos contemplarlo con una mirada calmada, una mirada objetiva, una mirada profunda que nos permita reflexionar más allá de la primera imagen que se nos presenta, sino entendiendo el simbolismo el cual nos puede estar transmitiendo. Y por el otro lado, todo este lenguaje y todo este fluido de imágenes que se aparecen en los sueños, que podemos incluso somatizar en el cuerpo cuando los sueños se vuelven tan intensos. Todo, todo este lenguaje es parte del aprendizaje que cada uno lleva a nivel espiritual. Es decir, si queremos vincularnos a la divinidad, vincularnos a Dios, vincularnos al mundo de los ángeles, como relatan los textos de Enoch, si queremos vincularnos a esos arquetipos, a esas formas, como le querramos llamar, debemos tener presente nuestro mundo de los sueños. A veces podríamos pensar que todo va a suceder en el mundo físico, que se nos va a aparecer una figura en el mundo físico todo el tiempo y que tenemos que estar recibiendo mensajes concretos. Pero probablemente hay mensajes que llegan en los sueños que son muchísimo más importantes. Y eso es una de las cuestiones a las cuales hago alusión en este post, que es, digamos, la razón de este vivo, ¿no? Es tratar de explicar un poco más acerca de este posteo de Sueño y Enoch, en decir precisamente que cuando estamos en un estado de sueño, es decir, en el sueño, estamos en un estado en contacto con con la divinidad, con Elohim, con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de percibir aquel lenguaje, ¿no? Ese mundo que carece de aspectos estrictamente racionales, sino que pasan al ámbito más sutil, es en el sueño cuando tenemos nuestra capacidad de percepción de este mundo sutil mucho más presente. Y por eso esta gematria de en el sueño, ¿no? Que es 86, es el mismo valor numérico, la misma gematria de Elohim. Y es más, y si la sumo, como aparece 86 más 86, es decir, en el sueño Elohim, obtengo el valor numérico de lo que es realmente
digamos, en el mundo tradicional de la Kabbalah se le llama a un cabalista, una persona que es aceptado, que es recibido, un mekubal. Entonces, esto quiere decir que el mundo de los sueños es importante también para poder alcanzar o ir construyendo un camino espiritual, un camino que nos vincule a qué cosa. Como continúa diciendo la gematria, si sumamos 172, que es la gematria de este 86 más 86, lo sumamos a los 365 años de Enoch, obtenemos el valor numérico de Axilu, que es uno de los olamot dentro de la Kabbalah, que tiene que ver con la idea de, es decir, la nobleza, lo más próximo a la fuente, lo más esencial, digámoslo, lo más espiritual dentro de la creación, ¿no? Entonces, los sueños es una forma, es un lenguaje de poder acceder, de poder entender, de poder comunicarnos con este mundo de Axiluk hacia los siguientes, el Briá y el Yexirá. Por lo tanto, debemos tener la suma paciencia, observación y, repito, amor en poder observar de manera objetiva, de manera clara, de manera simbólica, nuestro fluido onírico, entendiendo que hay algo que impulsa este flujo de sueños, de mensajes que experimentamos las noches, y ese algo es precisamente una parte que no puede comunicarse con nosotros solamente a través de este estado en el cual nosotros pues nos encontramos cuando dormimos, que es un estado que, por ejemplo, aparece en el relato bíblico del Génesis 28, cuando Jacob tuvo ese sueño, donde tuvo esa visión de esa escalera, de esos seres que ascendían y descendían, que ya lleva hacia otro tipo de explicaciones, pero el sueño sigue siendo el vínculo. Y Enoch, entonces se convertiría no solamente en un personaje para intentar aclarar si es histórico o si es incluso alguna tradición que se formó luego de mucho tiempo después de la redacción de esta parte del capítulo 5 de Génesis, ¿no? Como son estos textos que contienen estos párrafos que leí, sino que Hanoch quizás se convierte en una parte nuestra, en una especie de ropaje, de una especie de cubierta, de cuerpo, que nos acompaña en cierto estado onírico, en cierto estado de desconexión del cuerpo físico, este estado que no solamente ya podría ser alcanzado a la noche cuando dormimos, sino que también podríamos encontrarlo cuando mediante cierta meditación o cierta oración o cierta praxis alcanzamos una desconexión parcial de nuestro cuerpo físico, y entonces nos vestimos de Hanoch, por decirlo de alguna manera, y podemos acceder en cierto grado, ¿no? En cierto grado, no como se relata, en cierto grado, en ese camino, en este fluir, en ese río de sueños que, digamos, que es finalmente información espiritual que estamos recibiendo de partes ocultas nuestras y probablemente de otras partes de la creación. Así que lo que estoy haciendo referencia es pues la parte de poder también darle una lectura alegórica a los textos bíblicos, nos permite poder verlo como, no solamente como ejerciendo una función histórica y una función exegética, una función hermenéutica en la vida la historia del hombre, sino que también formando parte del presente de lo que vamos experimentando nosotros como seres humanos en la búsqueda de lo trascendental, ¿no? Y entonces aquí es donde aparece en esta búsqueda en la que nos encontramos, en donde también aparece
entendimiento de lo que son los sueños, como no solamente como una función básica para reponernos a diario, sino como una función espiritual en donde asumimos una función corpórea, no física, para contemplar o recibir estas visiones, que no solamente nos va a hablar sobre eventos futuros o situaciones de predicción, sino que nos puede hablar de información interna de nosotros, de cómo nos encontramos. Y probablemente nosotros en el presente no somos tan objetivos con nosotros mismos y pensamos que nos encontramos bien, pero luego suceden cosas y no las asociamos. Quizás en los sueños, en el mundo de los sueños, estamos recibiendo una advertencia o un consejo o algo que nos dice, esto es, o esto es lo que sucede. A veces también los sueños, como menciona Carl Jung, nos puede hablar de en qué tipo de proceso de ordenamiento nos encontramos a nivel psíquico, a nivel de nuestra psique, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra conciencia, ¿no? ¿Cuál es el estado en el que estamos? Como un diagnóstico. Por lo tanto, los sueños también tienen una función de diagnosticarnos, para que nosotros también podamos, pues, ¿quién más que nosotros mismos, ¿no? Saber nuestros propios sueños, anotarlos, conservarlos, estudiarlos, analizarlos y verlos no solamente como una materia que se fuma y desaparece, sino verlo precisamente como algo que nos puede elevar, ¿no? Que nos puede, así como se dice que Hanok fue llevado y está con Dios, precisamente todo este fluir de información, pues viene y se dirige hacia ese mismo lugar, ¿no? Entonces, eh, esa es digamos, la idea de este posteo acerca del mundo de los sueños y de Hanok, de Enoch y de toda esta tradición luego que, como digo, aparece en la literatura apocalíptica, es decir, la literatura relacionada con la experiencia de visiones de otros mundos. Y luego hay otra serie de acercamientos a este personaje que se produce en la época moderna. Pero consideremos entonces que a través de la gematria podemos comprender que este nombre, Hanok, tiene un vínculo con los sueños, por lo tanto está hablando probablemente de una parte de nuestro cuerpo que es sutil, que participa de este mundo y de los mundos llamados Yexira, Bria y el Axilum, ¿no? Así que de esto trataba la conversación. Si ahora alguien quiere dejar alguna pregunta acerca de este tema, de los sueños y de Hanok, de Enoch, también entendiendo que este mundo de los sueños, ¿no? Como se relata en la literatura de Enoch, que conlleva todas estas visiones, está repleto de figuras, de ángeles, de arcángeles, de figuras excepcionalmente y muy excepcionalmente particulares, ¿no? Para parecer solamente como algo, para entenderlas como algo físico, sino cargadas de una serie de descripciones y de simbolismos que probablemente nos está haciendo una alusión a algo más, ¿no? Entonces, si estas visiones, este personaje Hanok, Enoch, nos habla de esta serie o estas formas de ángeles, arcángeles, de estas visiones y de este aprendizaje que se tiene en los sueños, entonces quizás esta literatura hace alusión a una enseñanza a las cuales todos tenemos parte de como función digamos, dentro del alma del hombre,
y que debemos entonces prestar atención, observar, considerar y sobre todo tener un cierto tipo de, em, de estudio acerca de este tema para poder entender el lenguaje de, de esta información que nos llega a través de los sueños. Así que bueno, de eso estamos hablando, de la relación de los sueños, del mundo de los sueños, de la palabra halom, de precisamente una palabra que aparece, por ejemplo, en el libro de Bereshit, en la parte de el sueño de Jacob, de la escalera de Jacob, ¿no? Precisamente un sueño en donde aparece pues esta palabra halom, aparece en otras partes, pero creo que tenemos en mente esta imagen, ¿no? De la escalera de Jacob, ¿no? Acostado con su cabeza sobre una roca y esta escalera que conecta la tierra con el cielo y estos ángeles que ascienden y descienden. Toda esta visión es muy, digamos, particularmente parecida a lo que relatan los textos de Enoch que aparecen posterior, ¿no? Siglo III antes de la era actual, y que forma parte de toda una exégesis, de toda una tradición que surge luego pues el procesamiento y reflexión de estos dos versículos en donde aparece el nombre Hanok, Enoch, en Génesis 5, y que conecta este personaje con toda una serie de viajes o experiencias en los sueños, alcanzando visiones, conocimiento, contactos con ángeles, arcángeles. Por lo tanto, el mundo de los sueños es, digámoslo así, una especie de autopista en donde nuestra alma se conecta con estos mundos invisibles, pero como toda autopista debemos tener entonces el carruaje, el carro, ¿no? El vehículo adecuado para movernos. Probablemente pues estos personajes, ¿no? Como Hanok, hablan pues de estos vehículos, de estos ropajes, también como se diría en otro contexto, para poder participar y movernos dentro de estos mundos sutiles dentro de los cuales encontramos todo las experiencias que tenemos en los sueños, ya sea los sueños de hechos del pasado, sueños, es decir, que tienen que ver con experiencias o sueños de temas vinculados a lo colectivo, ¿no? Una conexión con lo colectivo, lo cual también conlleva una visión de eventos que podrían suceder, conexión de eventos que están sucediendo cuando nuestros sueños penetran en ese colectivo, pero sobre todo cuando los sueños penetran en nuestra parte, no que penetran, sino fluyen fluyen en nuestro interior y nos muestran eh, nuestro estado real, espiritual, y también en qué proceso de madurez espiritual nos encontramos, o también nos puede revelar consejos, o también nos puede llevar hacia eh, los caminos que la conciencia, la razón no nos puede revelar o no podríamos encontrar a través de un libro o de algo fáctico, sino solamente a través de estos mensajes que aparecen en los sueños. Así que, pues esta es la idea, ¿no? De vincular a Hanok con los sueños, ya no solamente como un personaje bíblico, sino como, ¿no? Si le mencionaba, ¿no? Si consideramos los sueños como una autopista para alcanzar, una carretera para alcanzar los cielos, una escalera para alcanzar los cielos, ¿no? Es decir, una calle, una autopista y una escalera porque asciende y desciende, pero una calle, una autopista, entonces podríamos considerar estos nombres como Hanot, como los carros, los autos, en donde
digamos, necesitamos ingresar o que o de los cuales necesitamos revestirnos para poder movernos en estas autopistas o en estas carreteras, ¿no? Para citar hacer una analogía eh, común con esto de los sueños, pero por supuesto que hay mucha información ya en la parte de la psicología y eh, de la corriente del señor Carl Jung, ¿no? Pues una de las lecturas que recomiendo para entender, ¿no?, este proceso onírico más allá de simplemente una materia o una experiencia que nos sucede a diario que no tiene ningún sentido, ¿no? Así que bueno, eso es la conversación. Voy a ver si hay alguien que ha dejado algún tipo de comentario. A ver. Bendiciones, Dani, también. Gracias, Dani. Y los sueños que son visiones del futuro. Los sueños que son visiones del futuro, pues sí, tenemos aquí considerar, pues, la idea de que probablemente digamos, existe la idea del inconsciente colectivo, que es una especie de, digamos, de inconsciente que relaciona o vincula toda la humanidad y todos los hechos de la humanidad. Por lo tanto, también esa información está, digamos, relacionada al mundo de los sueños. También están las visiones de los eventos del futuro que están vinculados ya a las revelaciones que podrían suceder o que podrían ser entregadas por Dios, por seres que transportan o transmiten estos mensajes, ¿no? Pero sí, hay que, digamos, que considerar también los sueños como una vía para recibir esta información, pero en principio, pues los sueños como una vía para el autoconocimiento y la rectificación de nuestras partes deterioradas, ¿no? Como podemos, digamos, de alguna manera conocer a través de los mensajes de los sueños, a través del estado, el diagnóstico que nos llega a través de los sueños, a través de las imágenes que recibimos en los sueños, una especie de diagnóstico de nuestro ser, en qué estado realmente nos encontramos, como una especie de no como un diagnóstico o de algo que te intenta adoctrinar digamos, o retar o no, de alguna manera eh, em, llevar hacia un castigo, sino como un intercambio de información, que es el mismo principio que sucede por ejemplo, cuando, por ejemplo, tenemos una visión o un pensamiento, perdón, tenemos un pensamiento de algo o una idea de algo, y pues con esa idea, ¿no? Porque quizás la adquirimos cuando éramos éramos niños, éramos pequeños, ¿no? Esa idea se nos insertó en la mente y actuamos con esa idea, ¿no?, de manera inconsciente desde que somos niños. Y precisamente crecemos y no lo vemos, no vemos que esa idea es externa, ¿no? Por ahí insertada a través de algún familiar que nos repitió varias veces una frase y nos quedó grabada. Y por más de que esa frase y esa acción nos está generando cierto conflicto, porque nuestra naturaleza digamos, espiritual nos está hablando
que esta idea nos está debilitando, pero no podemos escuchar estos mensajes en estado de conciencia, en estado normal, en el estado de vigilia, porque ya nos encontramos de alguna manera engañados por este tipo de ideas insertadas, ¿no? Entonces, es mediante los sueños como realmente recibimos el mensaje de que, lo voy a decir de una manera muy, muy común, pero oye, tienes esta idea insertada que es externa, ¿no? Que es una cáscara, es externa, no es tu naturaleza. ¿Y cómo aparece? No es que aparece escrito, aparece directamente un mensaje así, sino que aparece en imágenes, en formas, en números, ¿no? Por eso es un lenguaje. Así que esto es una de las ayudas que nos puede brindar los sueños, darnos cuenta de estas situaciones que en estados de vigilia no la podemos ver, no la conocemos y actuamos de esa manera y aparecemos en un vivo haciendo bromas, ¿no? Como el señor Durán 1996, que seguramente tiene varias de esas y bueno, seguramente me vendría bien un análisis de sueños. Bueno, los sueños, dice, son los sueños como diferentes vidas de nosotros en otras dimensiones o un multiverso, todas las posibilidades al mismo tiempo. Tenemos, pues, que hablar de distintos planos de la existencia, por supuesto. Y por supuesto que los sueños nos hablan de estados nuestros que son más próximos a lo esencial. Por eso el post, el post de Instagram que ha generado este vivo hablaba de Axiluk, ¿no? Porque los sueños nos hablan de nuestro estado esencial, que es un estado probablemente desconocido para nosotros como individuos experimentando una realidad fáctica. Pero cuando nos aproximamos a realidades espirituales o más sutiles, hablando ya, por ejemplo, de lo que por ejemplo, del Yexirá, ¿no? Que se llama mundo de la formación, en donde este mundo de la formación eh, tiene que ver con ciertos estados de la existencia, de la manifestación, pero que no son materiales. Entonces ahí estamos hablando de otras leyes que rigen la existencia, otras leyes que rigen leyes o preceptos o normas o patrones que, que rigen ese estado, ¿no? Ese estado de ser, de existencia. Entonces estamos hablando de diferentes, de otras dimensiones y otros universos. Entonces, pues yo lo veo que, pues sí, tiene esa conexión con las otras dimensiones, los otros universos, los otros estados, ¿no? De la existencia en donde no operan las mismas leyes, las mismas normas o los mismos patrones que sí operan en este estado, digamos, que podemos llamar el estado de material, ¿no? Que sería más vinculado en lo que se conoce como Asia, que tiene que ver con la acción, es decir, hay una causa, hay un efecto y hay algo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, acerca de este intercambio de causa y efecto, ¿no? Y los sueños, entonces, como traspasan este mundo de la materia, pues precisamente nos puede entregar información de esos otros estados, y por eso también sucede que algunos músicos, ¿no? Por ejemplo, yo soy también de alguna manera amante de la música. Algunos músicos reciben la información de sus canciones, sus melodías, a través de los sueños. O algunos escritores reciben información de sus textos a través de los sueños. Entonces digamos, es un intercambio de información que se podría incluso efectuar digamos, una trazabilidad o vincularlo, o cuál es la fuente, en este caso, de una melodía que le aparece a un músico, ¿no? ¿De dónde viene esa melodía? ¿En qué ha, digamos, desembocado?
cómo se ejecutó esa melodía. Hay una serie, ¿no?, de pasos desde la información que recibe en el sueño el individuo hasta que se convierte en una canción. Hablando, por ejemplo, de un ejemplo de una canción que es recibida en un sueño, ¿no?, que hay muchísimos ejemplos. Entonces, pues de esa manera la información pasó desde otro mundo, desde otro universo, desde otro estado. La información pasó, bajó, descendió y se colocó en el músico. El músico la ha convertido en una pieza musical que incluso la ha transcrito a lenguaje musical. Entonces, esta información o esta melodía la podemos escuchar en este mundo de la materia, en este mundo de la acción, pero su origen es misterioso. No es el vínculo de la materia, no es la típica melodía que por ahí es una causa, perdón, es un efecto de otra melodía que escuchamos, entonces nos acoplamos a ese patrón musical, sino que es una melodía que probablemente viene de otro estado y que precisamente el músico necesita conocer el lenguaje de cómo recibir esa información, pero también necesita conocer el lenguaje de cómo expresarla en la materia, es decir, de cómo ejecutar la música. Lo mismo sucede con el escritor, necesita tener la técnica para saber cómo escribir esa información de ese libreto, ¿no?, de ese libro, de esa idea que le llega para escribir ese libro, ¿no? Necesita tener esa técnica que es parte del mundo de Asia, pero la idea viene de otro estado, de otro mundo. Dice Marisela, gracias, justo tenía curiosidad de los sueños, últimamente sueño cosas raras como muertes. Sí, también por supuesto que la muerte, los sueños no es un mundo de lo literal, sino que es un mundo de lo simbólico. No se puede estar hablando de muertes que van hacia un sentido simbólico, un sentido alusivo, ¿no? Es decir, no necesariamente una muerte física como la conocemos, ¿no?, en la experiencia cotidiana, ¿no? Digamos, la pérdida de ese hálito de vida, la descomposición del cuerpo físico, sino que esa muerte puede estar hablando de un proceso de purga, un proceso de expiación, un proceso de cuando una idea o un entendimiento, un proceso mental de alguna manera va madurando y se va a convertir en otro tipo de proceso mental o otro tipo de proceso de nuestra alma, ¿no? Y por lo tanto, esa muerte implica una fase en donde esa antigua idea va cayendo, sufre una caída, ¿no? Padece, es de alguna manera absorbida, ¿no?, por algo, transformada y se reintegra a otro estado, ¿no? Porque pues entendamos también que los procesos de la muerte, incluso el físico, nos hacen referencia o nos llevan a la idea de que hay una especie de reciclaje de los cuerpos, de las energías de los cuerpos, ¿no? Más allá de que si creemos o no en lo que o nuestra perspectiva de lo que pensemos acerca de lo que hay después de la muerte física, pues en este universo al menos hay un continuo fluir de esta energía vital que se va reciclando, se va transformando en distintas cosas. Y esta muerte simbólica pues nos está llevando también a muerte simbólica en el sentido de los sueños, nos está llevando a precisamente hablar pues también de estados de nuestra percepción, de nuestra mente y de nuestra conciencia, que necesitamos de esta otra visión inconsciente para poder verla, ¿no? Porque aquí la clave es entender que los sueños nos indican cosas que el estado de vigilia no puede indicar porque se encuentra de alguna manera impregnado de
de cierto grado de condicionamiento, producto de pues, las ideas que traemos de nuestras etapas anteriores, de la información que recibimos a través de los medios, de la publicidad, de la historia, de las distintas actividades humanas, políticas, filosóficas, religiosas, sociales, todas estas ideas, ¿no?, que nos bañan, que nos impregnan, de alguna manera nos condicionan, y solamente el inconsciente, llamémosle de alguna manera, ¿no?, aquello que está emitiendo esa información cuando soñamos, solamente esa parte nuestra es capaz de indicarnos, ¿no?, cuál es el estado real de nuestro ser, sin estos condicionamientos, ¿no? Por eso, parte de lo que es el entendimiento y el estudio de los sueños tiene que ver con precisamente los tratamientos, ya no solamente a nivel espiritual, sino a nivel también psicológico, a nivel también de la psique, de nuestra alma, de nuestra mente, ¿no? Y también nos puede ayudar a entender toda esta información, también a tener en cuenta cuán importante es cómo nos acostamos a dormir. Porque también, pues, todo esto estoy hablando acerca de los sueños no es simplemente algo que sucede en un día normal y listo, sino que debemos tener también consideraciones acerca de cómo dormimos y cuándo dormimos y de qué manera dormimos y qué hacemos antes de dormir, cómo hemos llevado el día antes de dormir. Hay ya ciertas técnicas, cierto conocimiento que se transmite para tener unos estados de sueños con mayor claridad, con mayor percepción, incluso con mayor capacidad de ser recordados, ¿no? Entonces, todas estas formas de poder mejorar nuestro estado de sueños también se repercute al día siguiente en cómo amanecemos, el estado que tenemos cuando despertamos, el estado físico. Podemos amanecer con mucho cansancio o con nada de cansancio, totalmente descansados a pesar de haber dormido muy poco. Podemos despertar con alguna idea aclarada, con algún tipo de información de algo que de repente se nos viene a la cabeza y no sabemos de dónde viene, y probablemente viene de esta experiencia que tuvimos en la noche cuando dormimos, ¿no? Entonces, a cuidar nuestros sueños, a cuidar el entorno en el cual dormimos, y por supuesto que también las formas de hipnosis en los sueños, que es, por ejemplo, dormir mirando la tele o ese tipo de actividades donde dejamos entrar información externa, ¿no? A nuestro sueño, y pues allí no tenemos el control de lo que viene de esa fuente externa. Así que bueno, yo quiero ya cerrar la transmisión, darle las gracias a los que han escuchado. Yo esta información la voy a subir después a YouTube. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Muchas gracias por seguir esta información, y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Saludos.